Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. En este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un culebrón que ha capturado la atención de muchos, especialmente en el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de Halil İbrahim y Esla, y de lo que supuestamente ocurrió en un vuelo de Turkish Airlines. Sí, señoras y señores, prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos con todos los detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido de este tipo, si disfrutan de los dramas, los chismes y las historias detrás de las cámaras, este es su lugar. Así que denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Halil İbrahim y Esla, dos nombres que probablemente ya hayan escuchado, sobre todo si siguen de cerca las telenovelas turcas. Halil İbrahim, un actor en ascenso con una legión de fans que lo adoran por su talento y carisma. Esla, una actriz ya consagrada, con una trayectoria impresionante y una belleza que deslumbra. Ambos por separado son figuras importantes en el mundo del entretenimiento. Pero juntos, al parecer, son una bomba de tiempo. La historia que vamos a desentrañar hoy no es un simple rumor de pasillo. Se trata de un incidente que supuestamente ocurrió en un vuelo de Turkish Airlines. Imagínense la escena, Halil İbrahim y Esla, ambos a bordo del mismo avión. El destino, no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que, según las fuentes, algo bastante tenso sucedió entre ellos. Y aquí es donde la historia se complica, porque, como suele suceder en estos casos, las versiones varían. Algunos dicen que fue una simple discusión, una acalorada conversación subida de tono. Otros, en cambio, aseguran que la situación fue mucho más grave, con gritos, insultos y hasta incluso, digamos que las cosas pudieron haber llegado a un punto bastante desagradable. Pero, ¿qué fue lo que desencadenó todo esto? Esa es la pregunta del millón. Y como es habitual en estos casos, las teorías abundan. Algunos apuntan a una posible relación sentimental entre ambos, un romance secreto que se fue al traste. Otros, en cambio, creen que se trató de un tema profesional, una disputa por un papel, una diferencia de opiniones sobre un proyecto en común. Y luego están aquellos que piensan que simplemente se trató de una mala combinación de estrés, cansancio y quizás, alguna que otra copa de más. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el incidente, si es que realmente ocurrió como se cuenta, ha generado un gran revuelo en Turquía. Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, las redes sociales están que arden y los fans de ambos actores están divididos, algunos defendiéndolos a capa y espada y otros criticándolos duramente. Ahora bien, es importante ser cautelosos con este tipo de información. Recordemos que al fin y al cabo se trata de rumores, de especulaciones que circulan en el mundo del espectáculo. No podemos confirmar al 100% que todo lo que se dice sea cierto. Siempre existe la posibilidad de que la historia se haya exagerado, de que se hayan añadido detalles para hacerla más jugosa, más atractiva para el público. Pero incluso teniendo en cuenta esta precaución, la historia de Halil İbrahim y Esla en ese vuelo de Turkish Airlines resulta fascinante. Nos muestra la cara oculta del mundo del espectáculo, las tensiones, las rivalidades y los dramas que se esconden detrás de las alfombras rojas y las sonrisas perfectas. Nos recuerda que al final, los famosos son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, sus propios problemas y sus propios errores. Y es precisamente esta humanidad, esta imperfección, lo que los hace tan interesantes para nosotros. Nos gusta verlos triunfar, pero también nos gusta verlos caer. Nos gusta admirar su talento, pero también nos gusta conocer sus debilidades. Porque en el fondo nos sentimos identificados con ellos. Vemos en sus vidas un reflejo de las nuestras, una versión amplificada, quizás, pero al fin y al cabo, una versión de la realidad. Volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta que nos queda por responder es ¿qué pasará ahora? ¿Cómo afectará este incidente a la carrera de Halil İbrahim y Esla? ¿Lograrán superar este obstáculo y seguir adelante? ¿O por el contrario, este será el principio del fin para alguno de ellos? Es difícil saberlo con certeza. El futuro es incierto y el mundo del espectáculo es impredecible. Pero lo que sí podemos afirmar es que este incidente ha marcado un antes y un después en la vida de ambos actores.
Han pasado a ser el centro de atención de los medios, han visto su imagen pública puesta en tela de juicio y han tenido que lidiar con las críticas y los comentarios negativos. Ahora les toca a ellos demostrar de qué están hechos. Les toca demostrar si son capaces de aprender de sus errores, de pedir perdón si es necesario y de seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. Les toca demostrar si son lo suficientemente fuertes como para superar este bache y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Y nosotros, como espectadores, como fans, como simples curiosos, estaremos ahí observando cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus decisiones y esperando a ver qué les depara el futuro. Porque al fin y al cabo eso es lo que nos gusta del mundo del espectáculo, la incertidumbre, la sorpresa, la emoción de no saber qué pasará a continuación. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia de Halil Ibrahim y Esla en ese vuelo de Turkish Airlines. Un drama, un culebrón, un incidente que ha dado mucho de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante esta información. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de Halil Ibrahim y Esla, dos actores turcos de renombre, y de un supuesto incidente que ocurrió entre ellos en un vuelo de Turkish Airlines. Hemos explorado las diferentes versiones de la historia, las posibles causas del conflicto y las consecuencias que este incidente podría tener en la carrera de ambos actores. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber que lo disfrutan. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la historia es real? ¿Qué creen que pasó realmente en ese vuelo? ¿Cuál es su opinión sobre Halil Ibrahim y Esla? Me encantaría leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, la historia no termina aquí. Porque desde que empecé a grabar este vídeo, han surgido aún más detalles. La bola de nieve ha crecido y ahora tenemos más información, más rumores y por supuesto, más especulaciones. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a profundizar aún más en este drama. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre Halil Ibrahim y Esla. Halil Ibrahim, como mencioné antes, es un actor en ascenso. Su popularidad ha explotado en los últimos meses, gracias a su papel en una telenovela que ha sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países. Su carisma en pantalla y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo para muchas fans, que lo siguen de cerca en las redes sociales y lo apoyan en cada uno de sus proyectos. Pero a pesar de su éxito, Halil Ibrahim también ha tenido que enfrentar algunos desafíos en su carrera. Algunos críticos han cuestionado sus habilidades actorales, argumentando que su fama se debe más a su apariencia que a su talento. Además, ha sido objeto de algunos rumores sobre su vida personal, incluyendo supuestas relaciones sentimentales con otras actrices. Esla, por su parte, es una actriz ya consagrada, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Ha participado en numerosas telenovelas, películas y obras de teatro, y ha ganado varios premios por su trabajo. Es conocida por su talento, su profesionalismo y su belleza. Esla también es una figura influyente en las redes sociales, donde comparte consejos sobre belleza, moda y estilo de vida. A lo largo de su carrera, Esla ha mantenido una imagen pública impecable, evitando escándalos y controversias. Sin embargo, algunos rumores han sugerido que detrás de su fachada de perfección se esconde una personalidad más compleja y conflictiva. Ahora, volviendo al incidente en el vuelo de Turkish Airlines, las últimas informaciones apuntan a que la discusión entre Halil Ibrahim y Esla comenzó por un desacuerdo sobre la interpretación de un guión. Al parecer, ambos actores estaban considerando la posibilidad de trabajar juntos en una nueva telenovela, y se reunieron en el vuelo para discutir los detalles del proyecto. Sin embargo, durante la conversación, surgieron diferencias de opinión sobre cómo debían ser interpretados sus personajes. Halil Ibrahim, según las fuentes, quería que su personaje fuera más arriesgado y controvertido, mientras que Esla prefería una interpretación más tradicional y conservadora.
La discusión fue subiendo de tono hasta que ambos actores comenzaron a gritarse e insultarse. Algunos pasajeros del vuelo aseguran que la situación fue tan tensa que temieron por su seguridad. Pero eso no es todo. También se ha rumorado que detrás de la discusión sobre el guión se escondía una rivalidad profesional entre Halil Ibrahim y Esla. Al parecer, ambos actores competían por el mismo papel en otra telenovela, y la tensión entre ellos había ido creciendo en las últimas semanas. Algunos creen que la discusión en el vuelo fue simplemente la gota que derramó el vaso, y que la verdadera causa del conflicto era una lucha por el poder y el reconocimiento en el mundo del espectáculo. Además de la rivalidad profesional, también se ha especulado sobre la posibilidad de que exista una atracción romántica no correspondida entre Halil Ibrahim y Esla. Algunos dicen que Halil Ibrahim está enamorado de Esla, pero que ella no le corresponde. Otros, en cambio, creen que es Esla quien está interesada en Halil Ibrahim, pero que él no siente lo mismo por ella. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la química entre ambos actores es innegable, y que su relación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Por supuesto, todas estas son solo teorías y especulaciones. Nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó en ese vuelo de Turkish Airlines. Pero lo que sí es cierto es que el incidente ha generado un gran revuelo en Turquía y ha puesto a Halil Ibrahim y Esla en el centro de la atención mediática. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reaccionarán Halil Ibrahim y Esla ante esta situación? ¿Negarán el incidente y tratarán de minimizar su impacto? ¿O por el contrario, admitirán que hubo una discusión y pedirán disculpas por su comportamiento? ¿Cómo afectará este escándalo a sus carreras? ¿Perderán contratos y oportunidades de trabajo? ¿O por el contrario, lograrán capitalizar la atención mediática y convertirla en un beneficio para sus carreras? Solo el tiempo dirá qué pasará. Pero lo que sí podemos asegurar es que este culebrón está lejos de terminar. La historia de Halil Ibrahim y Esla en ese vuelo de Turkish Airlines es un drama que promete seguir dando de qué hablar en los próximos meses. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero invitarlos a que compartan sus opiniones y teorías sobre este incidente. ¿Qué creen que pasó realmente en ese vuelo? ¿Quién creen que tiene la razón en este conflicto? ¿Cómo creen que afectará este escándalo a la carrera de Halil Ibrahim y Esla? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero antes de irme, un último consejo: recuerden que la verdad siempre tiene muchas caras, y que no siempre podemos creer todo lo que vemos o escuchamos. Así que mantengan una mente abierta y no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Hasta la próxima.